El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a Tomás: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre, y ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago, y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre, y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Homilía para el 4 de mayo. En México, fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago. Felipe, originario de Betsaida, una comunidad helenizada, fue discípulo de Juan Bautista y uno de los primeros discípulos de Jesús. Su nombre griego hace suponer su pertenencia a una comunidad helenística. También los recuerdos evangélicos nos hablan de sus relaciones con los paganos. El Evangelio de Juan nos refiere otras 3 intervenciones suyas. Juan 1:45, 6:57 y 14:8. Según la tradición, Felipe evangelizó Turquía, donde murió mártir. A Santiago, el hijo de Alfeo, Marcos 3:18, llamado el menor, por la tradición se le identifica como hermano del Señor, Marcos 6:3, y es el autor de la carta de Santiago. Fue testigo privilegiado de la resurrección de Jesús, 1 Corintios 15:7, y ocupó un puesto preeminente en la comunidad de Jerusalén. Tras la dispersión de los apóstoles en los años 36 al 37, Santiago aparece como cabeza de la iglesia madre. Hechos 21, 18, 26. Murió mártir hacia el año 62. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. La primera lectura tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios pone de relieve el querigma. El vocabulario empleado por Pablo, comienzo de esta página, deja entrever la importancia fundamental de la tradición en los comienzos de la comunidad cristiana. Yo les transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí. A través de la tradición apostólica llegan a nosotros las noticias relativas al acontecimiento histórico salvífico de la Pascua del Señor. A través de la tradición apostólica podemos remontarnos los cristianos a los orígenes, insertarnos en el flujo salvífico de aquella gracia. Encontramos aquí también una antiquísima profesión de fe que con bastante probabilidad se remonta a los primeros momentos de la vida de los cristianos. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Pedro y luego a los 12. Versículos 3 al 5.
Si es verdad que la tradición apostólica nos transmite el mensaje que salva, también lo es que nuestra profesión de fe actualiza ese mismo mensaje y lo hace eficaz para la salvación. El apóstol de los gentiles se preocupa también de citar a los primeros grandes testigos del Señor resucitado, Pedro en primer lugar, y a continuación Santiago y todos los demás apóstoles. Al final se encuentra el mismo Pablo, último entre todos, aunque es un eslabón importante de esta misma tradición. Por su parte, el Evangelio pone de manifiesto la relación entre Dios y el Padre, entre Jesús y el Padre. Si la primera lectura nos ha hablado de Santiago, esta en cambio nos presenta un diálogo entre Felipe y Jesús, precedido de una autorrevelación que Jesús ofrece a Tomás. Yo soy el camino, la verdad y la vida. De este modo, a través del apóstol Tomás, Jesús nos indica a todos nosotros el camino que debemos recorrer para alcanzar la comunión con el Padre. Jesús es el único mediador entre el Padre y nosotros, y lo es desde siempre y para siempre. También a Felipe le habla Jesús del Padre. Este es el punto de conexión entre las dos partes del fragmento evangélico. Jesús confirma que ya desde ahora y a través de su persona podemos conocer a Dios. Es más, podemos verle y de este modo creer en la plena comunión que une a Jesús con Dios Padre. Y no solo esto, sino que sus mismas palabras nos revelan la comunión que une a Jesús con el Padre y nuestra relación filial con el Padre. Escuchar y acoger la palabra de Dios que llega a nosotros por medio del Evangelio significa allanar el camino que nos conduce al Padre. Además de sus palabras, también las obras de Jesús, de las que conservamos un vivo recuerdo en los relatos evangélicos, acogidas en la fe, constituyen otros tantos caminos que se abren ante nosotros para comprender la verdadera identidad de Jesús, su relación con el Padre y nuestra relación con ambos. Por lo tanto, los dos apóstoles cuya fiesta celebramos hoy en México, porque ayer celebrábamos la Santa Cruz y los días de celebrar en la Iglesia Universal a Felipe y Santiago es el 3 de mayo, pero en México se traslada al día de hoy. Entonces los dos apóstoles cuya fiesta celebramos hoy nos recuerdan dos aspectos fundamentales de nuestra experiencia de fe. Por un lado, Santiago nos conduce al carácter fundamental de la tradición apostólica. Esta es importante y fundamental, no tanto porque esté ligada a algunas personas, sino porque es de origen divino, dado que ha sido establecida por el mismo Jesús. También el objeto de la tradición apostólica hace a este último preciosa e ineludible. Estoy aludiendo sobre todo a la memoria de la pasión y muerte, resurrección y apariciones del Jesús resucitado a los 12. De ahí que la tradición sea al mismo tiempo apostólica y pascual. En ella se inserta nuestra fe, aunque nos separen 20 siglos de historia. El apóstol Felipe sugiere otra pista a nuestra meditación. Él desea ver el rostro del Padre y Jesús le responde que los rasgos de aquel rostro están ya presentes en él. Nuestra búsqueda del rostro de Dios, que en ocasiones se vuelve espasmódica y dolorosa, tampoco debería apartarse nunca de la pista que nos ofrecen los recuerdos evangélicos. Solo una asidua y metódica frecuentación de los evangelios nos puede ofrecer un conocimiento suficiente y liberador de la personalidad de Jesús de Nazaret, de su misterio profundo, de su proyecto salvífico, y de este modo, a través de esta pista, podremos entrever los rasgos de aquel rostro paterno al que toda la humanidad
de una manera más o menos explícita, tiende y anhela. Paz y bien.